La luz de la lámpara de araña de cristal, que costó una fortuna, bailaba sobre la mesa de caoba maciza. Era una noche fría en Madrid, y la ventana del lujoso apartamento de mis padres mostraba el paisaje urbano salpicado de luces parpadeantes. Pero dentro del comedor, el aire era denso, casi asfixiante. Era el 30 cumpleaños de mi hermana, Sofía, y el ambiente era una oda a su existencia, los globos plateados flotando, el champán burbujeando en copas de cristal y las sonrisas ostentosas de mis padres, orgullosos de su hija perfecta. Yo, con mi vestido sencillo y elegante, me sentía como un objeto fuera de lugar, una molestia en su celebración minuciosamente planeada. El clima de euforia y risas, aunque falso, me hacía sentir aún más invisible. Antes de continuar, dale like, suscríbete y quédate conmigo, no vas a creer lo que pasó después. Al terminar la cena, mi padre, Manuel, levantó su copa para un brindis. Exaltó a Sofía por su visión para los negocios y su talento natural para la vida, refiriéndose a los pequeños éxitos que él le había financiado. No mencionó mi nombre, ni siquiera miró en mi dirección. Era un patrón. El brindis terminó con una ronda de aplausos y vítores. Fue entonces cuando mi madre, Elena, con su sonrisa de siempre, se inclinó hacia mí, un gesto que parecía un acercamiento, pero era, en realidad, un ataque velado. El olor de su perfume caro invadió el aire ya saturado de alegría forzada. Su voz, dulce y suave, rompió el silencio que siguió al brindis con una frase que me golpeó como una bofetada. Elena, ¿por qué no puedes ser como tu hermana? La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago, tan fuerte como el silencio que la siguió. La mesa, antes llena de risas y conversaciones, se quedó en silencio. El sonido de mi copa de agua al ser puesta sobre el mármol fue el único ruido durante largos segundos. La humillación de ser la hija invisible, la sombra de la hermana perfecta, resonó en toda la sala. Aquella cena, que esperaba que fuera una oportunidad para ser finalmente vista, se convirtió en otra noche de desprecio e indiferencia. Mi madre, con la mano sobre la de Sofía, parecía satisfecha con el efecto de sus palabras. El gesto o frase impactante que inicia la trama ya había sido lanzado. Pocos sabían ellos que, en pocas horas, una sola llamada telefónica cambiaría el juego y revelaría la impactante verdad detrás de tanto favoritismo. El dolor que sentí en ese momento fue el resultado de años de desvalorización y de una búsqueda incesante de un reconocimiento que nunca llegó. El ambiente de escenas como esa siempre era el mismo, una exhibición de la riqueza material que mis padres ostentaban, pero que ocultaba la pobreza emocional que corroía a nuestra familia. Para ellos, el éxito se medía en coches caros, ropa de marca y cenas lujosas, no en sentimientos o respeto genuino. Mis propios esfuerzos y logros, como mi prometedora carrera como diseñadora de interiores, eran minimizados e ignorados. Ellos veían mi trabajo como un pasatiempo, algo sin importancia, mientras que los caprichos de Sofía eran tratados como asuntos de gran relevancia. La forma en que me trataban era la prueba de que yo era solo una espectadora en sus vidas, un personaje secundario en la historia de Sofía, una hija de segunda clase en mi propia casa, a pesar de haber construido mi vida por mi cuenta, lejos de su ayuda. Mi madre y mi padre me miraron con un aire de lástima disfrazado de consejo, una mirada que yo conocía bien. El desdén de ellos era claro, y sentí que, para ellos, yo era una causa perdida. Desde que tengo memoria, mi vida fue una constante búsqueda de aprobación. Mientras mi hermana, Sofía, recibía regalos caros y viajes, yo tuve que trabajar arduamente para pagar mi universidad. Mis padres, cegados por el favoritismo, minimizaban mis sacrificios y logros, siempre comparando mi esfuerzo con el talento natural de Sofía. Recuerdo a mi padre, Manuel, riéndose de mis largas noches de estudio,
diciendo que el esfuerzo no era necesario cuando se tenía talento de verdad. Una ironía, ya que él pagaba todos los cursos y pasatiempos caros de Sofía para que ella brillara socialmente. Para él, el esfuerzo era un signo de debilidad. Yo veía la injusticia en cada gesto, en cada palabra, y esa búsqueda constante de validación me moldeó, forzándome a luchar para conquistar lo que me era negado por mi familia. Las apariencias siempre fueron más importantes que la realidad en nuestra familia. Mis padres mantenían un círculo social de alto nivel, asistiendo a fiestas de caridad y eventos de la élite de Madrid, pero la ostentación escondía una profunda pobreza emocional. Para ellos, la felicidad era un producto de lujo, algo que se podía comprar, y mi abuela materna, la única persona que parecía entender esto, siempre me decía que tuviera cuidado en quien confiaba, especialmente con mi familia. Ella me animó a construir mi propia vida, una que no estuviera definida por sus expectativas, sino por mis propias ambiciones. Esta historia de sufrimiento, de ser la hija invisible, la sombra de Sofía, se convirtió en mi mayor motivación para ser la mujer que soy hoy, aún trabajando en una gran oficina de diseño de interiores. Me sentía incompleta, ya que en cada gran negocio que cerraba, llamaba a mis padres, con la esperanza de un elogio, pero siempre escuchaba algo como «eso es bueno, Elena», pero Sofía acaba de cerrar un patrocinio para su curso de cocina con una marca de electrodomésticos de lujo. Era un recordatorio sutil y constante de que lo que hacía, lo que conquistaba, nunca sería suficiente. La indiferencia de ellos se convirtió en un muro que me alejaba, y la única persona que rompía esa barrera era mi abuela, que me llamaba todos los domingos para felicitarme y para preguntarme sobre mis sueños. Ella, con su voz suave y alentadora, era el único lazo que me unía a mi familia. Mis padres, con su favoritismo descarado, actuaban como si yo fuera un proyecto fallido. Invertían tiempo y dinero en Sofía, en sus pasatiempos y en su vida social, mientras yo me sentía como un producto defectuoso, dejado de lado. Lo único que me daban era un espacio en la mesa del comedor, una oportunidad para ser humillada en público. Mi relación con mi abuela, sin embargo, era la prueba de que no estaba rota, de que había algo bueno en mí, algo en lo que valía la pena invertir. Y lo que ellos veían como una desvalorización de mis esfuerzos, era para mí, abuela, una virtud. Ella, una mujer de principios y valores, veía en mí lo que ellos no veían. La tensión aumentaba con cada año que pasaba, con cada éxito que yo alcanzaba, con cada escalón que subía. Ellos encontraban una nueva manera de minimizarme, de compararme con Sofía. Me sentía atrapada en un ciclo de injusticia, en una lucha por reconocimiento que yo sabía que nunca ganaría. Lo que no sabía era que el juego estaba a punto de cambiar. Estaba a punto de descubrir que, tras bambalinas, mi abuela, con toda su sabiduría, estaba moviendo las piezas para darme la victoria. Mi mayor dolor, mi mayor angustia, estaba a punto de convertirse en mi mayor fuerza. La relación con mi familia, aunque superficial, era lo único que tenía. Quería ser parte del grupo, pero ellos no me querían. Yo era la oveja negra, la que eligió un camino diferente, la que se arriesgó y conquistó algo sola. Para ellos, el éxito solo tenía valor si era a través de su influencia. La herencia que mi abuela me dejó, sin que yo lo supiera, era la prueba de que ella veía en mí la misma fuerza que ella tenía. Me veía como una continuación de su propia historia de superación y dedicación. Mi esfuerzo, que para mi familia era una debilidad, era para mi abuela una virtud, la virtud que la hizo dejarme la herencia. La relación de favoritismo era tan común que mis padres y Sofía actuaban como si fuera natural. En casa, los cuadros en las paredes eran todos con fotos de Sofía y sus hijos. En la estantería de la sala, los trofeos y premios eran todos de Sofía. Yo era la invitada en
la casa que debería ser mi hogar. Cada vez que iba a una cena familiar, cada vez que veía la indiferencia en sus ojos, me sentía más y más asfixiada. Mi único deseo era ser vista, ser oída, tener mi historia reconocida. La herencia de mi abuela fue el regalo que me liberó de una vida de injusticias, el reconocimiento que siempre busqué, pero que nunca esperé que viniera de la única persona que realmente me amaba. Mi tía abuela, la hermana de mi abuela, me llamaba todas las mañanas. Ella, una mujer de 80 años, me contaba cómo mi abuela y ella eran cercanas, como mi abuela, en sus últimos años de vida, se había aislado para cuidar de sus propios negocios, lejos de sus hijos y nietos, que solo la buscaban cuando necesitaban dinero, y en cada conversación, me decía que mi abuela siempre estuvo orgullosa de mí, de mi dedicación y de mi fuerza. Me dijo que nunca dejara de luchar, que mi fuerza era mi mayor virtud. La herencia que estaba a punto de descubrir era la prueba de que, para mi abuela, la verdadera riqueza estaba en la dedicación y no en la herencia. Mi relación con mi familia, que siempre fue un mar de injusticias, estaba a punto de convertirse en un océano de oportunidades. No lo sabía, pero la herencia de mi abuela no era solo un apartamento de lujo y una cantidad millonaria, era un portal para una nueva vida, una vida donde ya no sería la hija invisible, la sombra de la hermana perfecta, y cada vez que pensaba en todo lo que me hicieron, en cada humillación, en cada desprecio, sentía un nuevo tipo de fuerza creciendo en mí, una fuerza que no era de ira, sino de justicia. Ellos iban a pagar por todo lo que me hicieron. Yo no quería venganza, solo la liberación de una vida de injusticias, algo que solo la verdad podía darme. Por cierto, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Cada vez que me sentaba en la mesa del comedor, tenía que escuchar los elogios interminables a Sofía. Con cada risa de ellos, con cada brindis, sentía que me alejaba más y más, no solo de ellos, sino de mí misma. Me sentía como un robot, una máquina programada para ser la hija invisible, la sombra de la hermana perfecta. Mi historia de sufrimiento era mi mayor debilidad, pero estaba a punto de convertirse en mi mayor fuerza. La herencia, que mi abuela me dejó en secreto, era la prueba de que no estaba sola, de que había alguien que me amaba y que quería que fuera feliz, alguien que quería que tuviera lo que siempre busqué, el reconocimiento. La herencia era mi secreto, mi arma secreta, la prueba de que no era la hija invisible. Tenía un sueño, y mi abuela me dio los recursos para realizarlo. Mi trabajo como diseñadora de interiores me dio la fuerza para luchar, y mi abuela me dio los medios para vencer. No era una sombra, sino una hija de verdad. El teléfono que estaba a punto de sonar lo cambiaría todo. Sería la prueba de que el amor y la dedicación eran más importantes que la herencia. Sería el inicio de mi nuevo comienzo. Lo que mi familia pensaba que era un día de fiesta para Sofía, se convertiría en el día de mi liberación, y, a partir de hoy, me iban a ver, de verdad, por primera vez. Mis padres siempre me dijeron que el dinero no compra la felicidad. Sin embargo, el dinero era lo único que valoraban. Cada vez que Sofía gastaba su dinero, la elogiaban por tener buen gusto. Cada vez que yo me esforzaba para pagar mis cuentas, me decían que era desinteresada. La herencia que mi abuela me dejó era la prueba de que el dinero, cuando se usa con sabiduría, sí puede comprar la felicidad, la libertad y el reconocimiento. Estaba a punto de descubrir la verdad, y esa verdad me liberaría de una vida de injusticias y de una familia que nunca me vio. La herencia sería mi as bajo la manga, mi triunfo, mi venganza. La venganza, sin embargo, no era lo que buscaba. Yo solo quería justicia. La cena continuó, y yo, intentando ignorar la humillación, me concentré en mi plato, sintiendo el sabor amargo de la injusticia. Sofía, aprovechando la situación,
Habló sobre sus recientes viajes a la Toscana y Milán, comprados con el dinero de mis padres, alardeando de sus conocimientos sobre vinos y moda. Con cada frase, sentía una opresión en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza, pero lo que me sostenía era la certeza de que la verdad era un arma poderosa. Esperaba un momento de silencio para defenderme, para mostrarles que tenía mi propio valor. Pero no dejaban de hablar. La tensión en la sala era palpable. Podía sentir las miradas de mis padres y de Sofía sobre mí, esperando una reacción, pero no reaccionaría. Esperaría el momento adecuado. El clímax emocional llegó con el sonido de mi teléfono celular, el tono que había puesto, el mismo de un viejo reloj de pared. Llenó la sala con un sonido irritante. Era un número desconocido, y sabía que no debía contestar en una cena como esa, pero mi intuición me dijo que esta era mi oportunidad. La llamada era de un abogado. Con voz firme, me informó sobre la herencia de mi abuela materna, que había fallecido a principios de ese año. En secreto, me había dejado toda su fortuna porque sabía de la injusticia que sufría. Me informó que yo era la única heredera, y que la herencia incluía un apartamento de lujo y una cantidad millonaria, todo a mi nombre. Las palabras del abogado resonaron en mi mente: usted es la única heredera, y su abuela sabía que era la única persona que la amaba de verdad. Terminé la llamada, y la sala estaba en silencio de nuevo. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando una explicación. Me levanté, respiré hondo y, con el teléfono en la mano, expuse la verdad. Me llamaron desinteresada, pero fue mi trabajo lo que me hizo ganarme el respeto de mi abuela, algo que ustedes nunca hicieron. Me compararon con Sofía, pero lo que ella tiene se lo dieron ustedes. ¿Y yo? ¿Qué tengo? Tengo lo que he conquistado con mi esfuerzo, con mi dedicación. ¿Por qué no son como yo? El silencio en la sala fue ensordecedor. Mis padres y Sofía estaban en shock. Sus máscaras de perfección y superioridad se desmoronaron. No tenían una sola palabra para responderme. Se quedaron en silencio, sin saber qué hacer. Sofía palideció, y mis padres parecían haber visto un fantasma. Con mi revelación, la mentira que habían construido se derrumbó. El shock en sus rostros era genuino, pero no de sorpresa, sino de derrota. La arrogancia de Sofía se transformó en pura envidia. Mi padre, el hombre que siempre se jactó de sus éxitos, ahora parecía un fracasado, y mi madre, que siempre me humilló, se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca varias veces. Ese momento fue mi venganza, mi justicia. La herencia de mi abuela no era solo dinero, era la prueba de que el amor y la dedicación son más importantes que la riqueza, y ellos, que solo veían el valor en las cosas materiales, estaban pagando el precio de su indiferencia. La herencia de mi abuela no fue solo un regalo, fue una lección sobre lo que es el verdadero valor. No es el dinero, ni la fama, ni el poder, sino el amor, el respeto y la dedicación. La lección que ellos, con toda su riqueza y lujo, nunca aprendieron. Fueron desenmascarados. La verdad estaba sobre la mesa, y no tenían a dónde huir. La herencia de mi abuela fue el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo donde yo era la protagonista, y no la sombra, y la justicia llegó, no por venganza, sino por la liberación de una vida de injusticias, y eso era lo más importante. La herencia me dio la oportunidad de ser feliz, de ser yo misma, de ser la mujer que siempre quise ser. La herencia me dio la libertad. La escena se disuelve en el silencio del coche. Mis padres y Sofía, con el shock todavía estampado en sus rostros, se fueron en silencio. Ya no tenían palabras, y yo, por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de defenderme. La herencia de mi abuela no fue solo un regalo, sino la prueba de mi valor. Con la revelación, mi familia se vio desenmascarada. La mentira que habían construido durante años se derrumbó en una sola noche. Sofía, que siempre se jactaba de sus éxitos,
perdió su lugar de favorita, y mis padres, el poder de humillarme. Ellos que siempre me trataron como una sombra, ahora me veían con una nueva mirada, una mirada de envidia, de respeto y de miedo. El enfrentamiento no fue por venganza, sino para liberarme de una vida de injusticias. Mi decisión de alejarme de ellos y construir mi nueva vida fue la más difícil que he tomado, pero era necesaria. En los meses que siguieron, usé la fortuna de mi abuela con sabiduría, invirtiendo en mi propio negocio. Monté mi propia empresa, contraté a los mejores profesionales y, en menos de un año, me convertí en una referencia en el mercado de diseño de interiores. El apartamento de lujo que mi abuela me dejó se convirtió en mi hogar, y la soledad que sentía antes dio paso a una nueva vida, llena de amigos y de personas que realmente me valoraban. La travesía fue larga, pero la recompensa valió la pena. La herencia de mi abuela me mostró que el verdadero valor no reside en lo que la sociedad nos da, sino en lo que conquistamos con nuestra autenticidad y dedicación. La familia que me despreció fue la misma que me dio la fuerza para luchar y encontrar mi verdadero lugar en el mundo. Me trataron con indiferencia y desprecio, pero fueron sus propios actos los que me impulsaron a buscar mi propia fuerza y mi propio éxito. La herencia fue la prueba de que el amor y la dedicación son más importantes que la riqueza material. La justicia llegó, no por venganza, sino por la liberación de una vida de injusticias. La verdadera riqueza está en ser uno mismo, y no en ser la sombra de alguien. La herencia fue mi as bajo la manga, mi triunfo, mi venganza. La venganza, sin embargo, no era lo que buscaba. Yo solo quería justicia, y la justicia llegó. La herencia de mi abuela me dio la oportunidad de ser feliz, de ser yo misma, de ser la mujer que siempre quise ser. La herencia me dio la libertad. La escena se disuelve en el silencio del coche. Mis padres y Sofía, con el shock todavía estampado en sus rostros, se fueron en silencio. Ya no tenían palabras, y yo, por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de defenderme. La herencia de mi abuela no fue solo un regalo, sino la prueba de mi valor. Con la revelación, mi familia se vio desenmascarada. La mentira que habían construido durante años se derrumbó en una sola noche. Sofía, que siempre se jactaba de sus éxitos, perdió su lugar de favorita, y mis padres, el poder de humillarme. Ellos que siempre me trataron como una sombra, ahora me veían con una nueva mirada, una mirada de envidia, de respeto y de miedo. El enfrentamiento no fue por venganza, sino para liberarme de una vida de injusticias. Mi decisión de alejarme de ellos y construir mi nueva vida fue la más difícil que he tomado, pero era necesaria. En los meses que siguieron, usé la fortuna de mi abuela con sabiduría, invirtiendo en mi propio negocio. Monté mi propia empresa, contraté a los mejores profesionales y, en menos de un año, me convertí en una referencia en el mercado de diseño de interiores. El apartamento de lujo que mi abuela me dejó se convirtió en mi hogar, y la soledad que sentía antes dio paso a una nueva vida, llena de amigos y de personas que realmente me valoraban. La travesía fue larga, pero la recompensa valió la pena. La herencia de mi abuela me mostró que el verdadero valor no reside en lo que la sociedad nos da, sino en lo que conquistamos con nuestra autenticidad y dedicación. La familia que me despreció fue la misma que me dio la fuerza para luchar y encontrar mi verdadero lugar en el mundo. Me trataron con indiferencia y desprecio, pero fueron sus propios actos los que me impulsaron a buscar mi propia fuerza y mi propio éxito. La herencia fue la prueba de que el amor y la dedicación son más importantes que la riqueza material. La justicia llegó, no por venganza, sino por la liberación de una vida de injusticias. La verdadera riqueza está en ser uno mismo, y no en ser la sombra de alguien. La herencia fue mi as bajo la manga, mi triunfo, mi venganza. La venganza, sin embargo, no era lo que buscaba. Yo solo quería justicia, y la justicia llegó. La herencia de mi abuela me dio la oportunidad de ser feliz, de ser yo misma, de ser la mujer que siempre quise ser.
La herencia me dio la libertad. La escena se disuelve en el silencio del coche. Mis padres y Sofía, con el shock todavía estampado en sus rostros, se fueron en silencio. Ya no tenían palabras, y yo, por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de defenderme. La herencia de mi abuela no fue solo un regalo, sino la prueba de mi valor. Con la revelación, mi familia se vio desenmascarada. La mentira que habían construido durante años se derrumbó en una sola noche. Sofía, que siempre se jactaba de sus éxitos, perdió su lugar de favorita, y mis padres, el poder de humillarme. Ellos que siempre me trataron como una sombra, ahora me veían con una nueva mirada, una mirada de envidia, de respeto y de miedo. El enfrentamiento no fue por venganza, sino para liberarme de una vida de injusticias. Mi decisión de alejarme de ellos y construir mi nueva vida fue la más difícil que he tomado, pero era necesaria. En los meses que siguieron, usé la fortuna de mi abuela con sabiduría, invirtiendo en mi propio negocio. Monté mi propia empresa, contraté a los mejores profesionales y, en menos de un año, me convertí en una referencia en el mercado de diseño de interiores. El apartamento de lujo que mi abuela me dejó se convirtió en mi hogar, y la soledad que sentía antes dio paso a una nueva vida, llena de amigos y de personas que realmente me valoraban. La travesía fue larga, pero la recompensa valió la pena. La herencia de mi abuela me mostró que el verdadero valor no reside en lo que la sociedad nos da, sino en lo que conquistamos con nuestra autenticidad y dedicación. La familia que me despreció fue la misma que me dio la fuerza para luchar y encontrar mi verdadero lugar en el mundo. Me trataron con indiferencia y desprecio, pero fueron sus propios actos los que me impulsaron a buscar mi propia fuerza y mi propio éxito. La herencia fue la prueba de que el amor y la dedicación son más importantes que la riqueza material. La justicia llegó, no por venganza, sino por la liberación de una vida de injusticias. La verdadera riqueza está en ser uno mismo, y no en ser la sombra de alguien. La herencia fue mi as bajo la manga, mi triunfo, mi venganza. La venganza, sin embargo, no era lo que buscaba. Yo solo quería justicia, y la justicia llegó. La herencia de mi abuela me dio la oportunidad de ser feliz, de ser yo misma, de ser la mujer que siempre quise ser. La herencia me dio la libertad. Un año después, me veo sentada en el balcón de mi apartamento, con vistas a la ciudad que ahora es mi hogar. El teléfono suena, y veo el nombre de mi madre. Me llama de vez en cuando, y las conversaciones siempre son las mismas. Me pregunta sobre mi trabajo, sobre mi éxito, sobre mi vida. Y yo, en cada respuesta, recuerdo cada humillación, cada desprecio, cada desvalorización. Pero el dolor ya no existe, y la herencia de mi abuela me enseñó que el verdadero valor no está en lo que la sociedad nos da, sino en lo que conquistamos con nuestra autenticidad y dedicación. Mi abuela me dio la fuerza para luchar y encontrar mi verdadero lugar en el mundo, y la justicia llegó, no por venganza, sino por la liberación de una vida de injusticias. La verdadera riqueza está en ser uno mismo, y no en ser la sombra de alguien. La herencia fue mi as bajo la manga, mi triunfo, mi venganza. La venganza, sin embargo, no era lo que buscaba. Yo solo quería justicia. La herencia de mi abuela me dio la oportunidad de ser feliz, de ser yo misma, de ser la mujer que siempre quise ser. La herencia me dio la libertad. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla.